El comisario es en muchos sentidos la némesis de Costello, pero en ningún caso un villano. Inolvidable François Perier, ya en el Ecuador de una carrera de casi 60 años frente a la cámara, que se dice pronto, construye un animal urbano inteligente, maduro y cínico, que no se sale ni una línea del concepto más clásico del policía del cine negro francés. De hecho, en su búsqueda de ese clasicismo sin fisuras, el comisario parece salido de algún otro noir de Melville, de Jacques Becker o de Gilles Dassin, rompiendo el tono de la película, entregando más líneas de diálogo que todo el resto del reparto junto, y haciéndolo sin sobreactuaciones, sin desfigurar el conjunto, sin dar la sensación de querer robar la película, y encajando sin resultar plano todo un alarde en su condición de funcionario anónimo. No por casualidad, su primera aparición es un plano colectivo en el que nadie centra nuestra atención y solo cuando el montaje nos lleva hasta el comisario sabemos a quién mirar. Por lo demás, la película no nos facilita un nombre para el personaje, que es simplemente el comisario, como apuntala su memorable frase: «Yo nunca pienso», Qu'est-ce que vous pensez de Costello? Je ne pense jamais. sobre la que merece la pena detenerse un momento. Preguntado sobre el fondo de esta frase, Melville respondió que el comisario, como tramposo profesional que es por necesidad todo aquel que se dedica a cazar delincuentes, dice exactamente lo contrario de lo que cree, y que en realidad el viejo sabueso está siempre pensando. Y bien, es posible, pero a su vez Melville era un fabulador profesional, en varias ocasiones declaró que no le gustaba descifrar en palabras los detalles de sus películas, y yo tiendo a creerle más ahí. Tal vez esa explicación sobre la frase del comisario es un ejercicio de diversión por parte del fabulador Melville, y con ese yo nunca pienso el personaje apunta más bien a su condición de administrativo maquinal, cuya experiencia le dice intuitivamente, sin pensar, que Costello es el asesino, como de hecho lo es, y ya solo queda aplicar el procedimiento y dejar que los acontecimientos sigan su curso. Por otro lado, bien es cierto que por el camino se saltará las reglas cometiendo graves irregularidades en un par de ocasiones, las escuchas ilegales y el acoso policial a Jean Lagrange, con implicaciones éticas sobre las que nos detendremos más tarde. En todo caso, Perier compone un personaje sólido, vistoso y que despierta en el espectador cierta amarga simpatía. Atrapado en una existencia que dista mucho de ser lo que a él le gustaría, es también a su manera un carácter trágico, cansado ya de tener razón siempre y condenado a seguir así por mucho tiempo. Antítesis de Costello en muchos sentidos, es en otros su reflejo distorsionado. Por ejemplo, ambos personajes comparten un rasgo, la profesionalidad metódica, que los hermana a la vez que los hace interesantes hasta lo magnético. Y ese duelo de profesionales es inequívocamente una partida entre iguales que, por cierto, nos recuerda al mejor Michael Mann. Y es que, como en Hit, Le Samurai es un duelo entre dos profesionales condenados a hacer su trabajo. Otros rasgos destacan el antagonismo entre ambos. La juventud de Costello y su individualismo radical frente a la veteranía del comisario y su condición grupal como de tuerca impersonal perfectamente reemplazable en un engranaje colectivo disparan las interpretaciones y enriquecen el subtexto que rebosa la cinta por los cuatro costados. Tal es así que merecerá la pena analizar este antagonismo desde otro prisma en las conclusiones finales. Mientras tanto, no podemos terminar de hablar del comisario sin mencionar las tres grandes secuencias de suspense de Le Samurai. Como dijimos, la rueda de reconocimiento, la colocación de escuchas y el seguimiento en el metro. En las tres ocasiones, el motor de la acción es el frío procedimiento policial descrito paso a paso con ciertas resonancias que más tarde recogería Kubrick, una de cuyas obsesiones era la descripción del frío mecanismo cuyo funcionamiento impersonal se ve alterado por una anomalía casi insignificante al principio, pero que desemboca en un efecto bola de nieve que destruye la maquinaria completa, un esquema que se mantiene constante en toda la obra del neoyorquino. El francés tiene ese mismo gusto por los procesos mecánicos o casi mecánicos, pero en Melville, especialmente en Le Samurai, el mecanismo nunca se detiene, es completamente implacable y arrastra a su personaje a la fatalidad. En la primera de las tres secuencias policiales, la rueda de reconocimiento, Melville se inspiró de un modo mucho más directo y literal en su película favorita de todos los tiempos, la houstoniana obra maestra Jungla de asfalto. Película que de hecho inspiraría a Kubrick su atraco perfecto en más de un aspecto. En la segunda gran secuencia policial, la colocación de escuchas, encontramos un detalle revelador en el juego de llaves que trae la policía para allanar la habitación de Jeff.
De nuevo la idea de que para cazar delincuentes hay que ser un poco más tramposo que ellos, sugerida a través del juego de llaves que recuerda inmediatamente al que usa el propio Jeff para robar Citroëns. Resulta evidente la intención del narrador de igualar los métodos de ambos. Policías y ladrones usan las mismas y cuestionables herramientas para lograr sus fines. Esto no es un duelo maniqueo entre ángeles y demonios, sino un intercambio profesional entre equipos opuestos de un mismo negocio. Una de las más obvias deudoras de Le Samurai, Ghost Dog, de Jim Jarmusch, plagada de citas del Bushido como la que abre Le Samurai, su lacónico protagonista, un asesino a sueldo a quien un contrato se le vuelve en contra, no usa pajarillos, pero sí palomas mensajeras, acarrea su código ético hasta sus últimas consecuencias, rozando o directamente inmerso en cuadros patológicamente asociales, y sí, tiene un juego de ganzúas, electrónicas en este caso, para robar sus modelos preferidos. Merece la pena revisar este Jarmusch tan insólito como acostumbra el director, con ese plus de entretenimiento e inspiración que caracteriza sus mejores obras. Una nota más sobre los juegos de llaves de Le Samurai. Estos aparecen 3 veces, 2 en manos de Jeff y una en las del policía secundario. Melville dijo que esto responde a un viejo principio dramático de Charles Chaplin que consiste en mostrar 3 veces el mismo objeto para lograr a la tercera una reacción especial por parte del público. Personalmente no tenía noticia de semejante principio, que bien pudiera ser otro de los jueguecitos de Melville. El tercer gran capítulo, la persecución en el metro, magnífica producción rodada en escenarios reales, impresionó vivamente a William Friedkin y le serviría de inspiración 4 años más tarde para una secuencia que fue la sensación del momento, la tensa y silenciosa persecución de Jim Hackman a Fernando Rey en French Connection. Ya estaba todo en la de Melville y de Caé, que como buenos documentalistas hacían de la necesidad virtud con las limitaciones del escenario, el aprovechamiento de la luz real de las instalaciones y su taciturna colorimetría industrial, esos nerviosos paneos que son casi barridos para situar espacialmente los elementos de la escena en un solo plano, y sobre todo una magnífica cámara temblorosa, ya sea a trípode, en traveling o al hombro. Conviene no olvidar que la secuencia del metro es el origen de una de las emblemáticas del nuevo cine americano, la ya mencionada persecución de Hackman y Fernando Rey, y que serviría a su vez de inspiración para la mitiquísima Pelham 123, que por poco no dirigió un primerizo Spielberg y para la que sí fue contratado el cinematógrafo de French Connection, Owen Roithman, ojo privilegiado que dio forma a la imagen mental que tenemos de los años 70 americanos. French Connection, El Exorcista, la propia Pelham, Los 3 días del Cóndor, Un hombre llamado Caballo o Network, 5 veces nominado pero nunca galardonado. El Oscar solo le llegó ya retiradísimo en forma de honorífico hace un par de años a modo de despedida. Pero no nos desviemos, veníamos hablando del tema de las llaves como otro de los jueguecitos de Melville, como sin duda lo es el uso que hace de la figura del villano. Buena parte de las andanzas de Jeff en la película consisten en sus pesquisas para dar con el hombre que le quiere matar tras haberle utilizado para matar a otro. Lo interesante en este caso es que el personaje del villano no tiene ningún peso en la trama. Es solo una entidad a la que poner nombre y rostro que sirve de dinamizador sociocultural para que el protagonista le busque y le encuentre. En definitiva, en Le Samurai el villano es un simple MacGuffin, ya sabéis, ese término acuñado por Hitchcock para referirse a aquel elemento de la historia que hace que los personajes avancen en ella sin tener mayor relevancia en la historia en sí, ya sea un maletín con algo importante dentro, ya sea un halcón maltés, ya sea el mismísimo Arca de la Alianza. El Melville más jugón hizo que en este caso el villano fuera simplemente el MacGuffin de la trama. Parecido haría Michael Mann, de nuevo en Hit, haciendo del villano Waingro un simple cabo suelto que para nosotros carece de importancia, pero que gravita de un modo magnético sobre el perfeccionismo del protagonista, arrastrándolo a la perdición. Nos suena. Y bueno, ya solo nos queda hacer el trabajo sucio, descifrar al enigmático Costello. ¿Qué le pasa a este muchacho? Volvamos una vez más al principio, a la habitación de Jeff. Por cierto, unos créditos iniciales sin más música que el monótono trino de un pájaro nos recuerdan lejanamente al arranque de Los pájaros de Hitchcock, estrenada solo 4 años antes. Eso sí, mientras aquella maravilla de Hitch carecía de música propiamente dicha, esta de Melville sí utiliza en momentos muy medidos el sobrio puñado de temas musicales que conforman la banda sonora de Le Samurai.
En un primer vistazo, la jaula puede parecer un símil del cautiverio personal de Jeff, pero si lo pensamos con cuidado, un pájaro nunca se siente más seguro que en su zona de confort, y esa jaula, que efectivamente nos habla de la habitación de Jeff, recuerda en más de un aspecto a la fortaleza de soledad de Superman, fría, azul y austera hasta lo espartano, un santuario en el que resguardarse del implacable mundo exterior, un lugar cómodo en el que lamerse las heridas, pero no tan acogedor como para sentirse apegado a él. Un lugar que sea fácil de abandonar en 5 minutos, llegado el caso, de nuevo hit. Guy told me one time, don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. Y de hecho, una vez que la habitación sea profanada por la presencia de los otros, dejará de ser un santuario de descanso y será abandonado por Jeff en cuanto se convierte en territorio contaminado. Y de hecho, es el pájaro, como en una mina, quien avisa al protagonista de que la morada ha sido allanada. El pájaro es un secundario más que nos revela hasta qué punto Jeff traza a su alrededor un entramado de amistades puramente utilitarias, por mucho aprecio que les tenga. En el caso del animal, Jeff le dedicará una reveladora mirada de aprecio justo antes de abandonarle a su suerte una vez cumplido su cometido. Junto con el abrazo a Jan, los dos únicos momentos en que Jeff revela sus sentimientos. Cuando un personaje nos es presentado trajeado, inmóvil y tumbado boca arriba, es imposible no intuir que le aguarda la muerte. El humo del cigarro, además de atmósfera y textura visual, sugiere una presencia fantasmal muy acorde con el carácter del personaje y de la película, a la vez que añade una pátina de autodestrucción a un personaje que soporta con el mismo estoicismo los rigores de su propio código ético y los rigores del mundo exterior que intuimos a través de las ventanas en forma de chaparrón incesante. Y todo samurái ha de llevar su armadura para protegerse del infierno de los otros. Como en este caso, la amenaza viene en forma de lluvia, gabardina y sombrero harán las veces de armadura. Y del mismo modo que vestirse con una armadura de samurái, el sombrero lleva su ritual. Cada vez que Jeff se pone un sombrero, repite el mismo gesto, y que la primera vez sea frente al espejo, el contraste entre la sucia humedad de la habitación y el pulcro aseo de Jeff, de nuevo una contestación frontal al zeitgeist del momento, previo a mayo del 68, nos hablan del ritual de la dignidad personal como afirmación de la individualidad frente a un universo sucio y aleatorio. No será la única vez que veamos en una peli de gángsters un personaje profundamente individualista cuyo sombrero parece el depositario del último resto de su alma inocente, divino tesoro que conservar aunque sea al precio de la soledad más voluntaria, de la soledad más elegida. Le Samurai es una historia de dignidad y fatalidad, una lucha fútil contra la imbatible entropía. Esa pulcritud personal como coraza, como caparazón, y ese carácter metódico y ritual que impregna cada faceta del personaje nos hablan de un individuo fundamentalmente vulnerable, centrado, casi diríamos obsesionado, en protegerse del mundo, del chaparrón, hasta el punto de vivir aislado de los otros física y emocionalmente. Sin embargo, Costello no hace alardes de prudencia ni se mueve a la defensiva. No muy alejado del clásico idiota proactivo de los mejores Scorseses, él mismo es el motor único de su tragedia anunciada. No parece tener más en su vida que su trabajo y a él se entrega hasta el último aliento sin permitirse el respiro o la distracción más insignificante, como muestra esa pequeña secuencia del semáforo en la que una mujer bonita hace ojitos a Jeff, cuya imagen deformada por la lluvia en el cristal, recordatorio del muro infranqueable que les separa, rehúye ostensiblemente la mirada, un momento casual que retrata la incomunicación del personaje con silenciosa elocuencia. Al distribuidor español le pareció que El Samurái no resultaba un título suficientemente sugerente o comercial y lo cambió por el más expositivo El silencio de un hombre, que siendo sin duda mucho menos sugerente o comercial, al menos resulta fiel al personaje. El silencio es el principal activo de Jeff Costello. Pero volvamos otra vez a su habitación. Una aportación de la Nouvelle Vague fue la de mostrar a sus protagonistas en sus guaridas, como herramienta para ofrecer retratos íntimos. El comportamiento del héroe en su zona de confort cuando nadie le está mirando. Jeff Costello desactiva esa opción y aunque Melville lleva la cámara hasta el húmedo cuartucho, Costello no se abre, no se relaja siquiera allí.
y se limita a vegetar como un Terminator hasta que llega la hora de volver al trabajo. Como dijo Melville, citando a alguien sin recordar a quién, probablemente a sí mismo, en una película de Godard, Jeff Costello, tendido sobre la cama de su habitación, habría leído un libro al que se le habría visto la cubierta, y en una de Bresson se habría hecho un café con leche. Atendiendo a esta comparación, en El silencio de un hombre, Melville reduce la palabra a mera función fisiológica, la más vulgar de las expresiones. La palabra es barata y está al alcance de cualquiera, mientras que el acto es un bien escaso y por tanto valioso. Es inequívoco, tiene consecuencias e implica un sacrificio. Un verdadero individuo se define por lo que hace, no por lo que dice, y en ese sentido es interesante ver que toda la competición entre profesionales consiste en hacer que el otro hable. Así, el comisario intenta que hable Costello, que hable Jan, que hable la pianista. El correo de Olivier quiere que Costello hable y Costello quiere y consigue que hable el correo de Olivier, que hable la pianista, que hable Olivier. Pierde quien habla y gana quien hace hablar al otro. En el implacable y esencialmente competitivo mundo de Costello, lo valioso, lo ético, lo auténtico y lo distinguido es el silencio. Y por contra, la palabra es de farsantes, una vulgar, barata e impostada concesión al adocenado mundo exterior. En tal sentido, asistimos en Le Samurái a la victoria trágica de Costello, o dicho con mayor precisión, asistimos a una derrota con dignidad. Asistimos al silencio de un hombre. Si algo queda claro en el retrato de este enigmático personaje es que solo acepta lo que él mismo ha elegido. Él elige sus relaciones, él elige su aspecto e incluso su nombre. Seamos sinceros, es harto improbable que un joven parisino se llame de verdad Jeff Costello, un nombre que parece inventado por los fabricantes de glamour del cine negro americano. Como sus sentimientos no los elige él, los oculta con pudor, y lo mismo ocurre con sus lazos familiares de los que nada sabemos. Jeff Costello es una creación de sí mismo que ha eliminado de su vida todo aquello que le fue impuesto. Y si obviamente su cuerpo no lo puede cambiar por otro, sí puede ocultarlo bajo su armadura. Habitante de un entorno desabrido, hostil y destinado a la fatalidad, la manera de encontrar la dignidad es labrarse una función en el mundo. Aferrándose a su trabajo, Jeff acepta su carácter de herramienta y así trata a los demás como herramientas independientemente del afecto o aversión que les tenga. Como parte indiscernible del cuidado personal, para tratarse con respeto y tratar al mundo con respeto, Jeff destina su recorrido vital a hacer bien lo que mejor sabe hacer. Y del mismo modo que Jeff, individualista extremo, trata de elegir cada aspecto de su recorrido vital, también elegirá su muerte. Desde ese prisma, Le Samurái es la crónica de un seppuku, el suicidio ritual de Jeff Costello una vez decidido que es el momento de despedirse. ¿En qué momento decide que es momento de irse? Difícil de decir es. Probablemente al caer en la trampa de Olivier y verse obligado a exponerse completamente vulnerable ante nosotros en la escena de la curación, el orgullo profesional de Jeff se resquebraja y el personaje pierde la iniciativa por un momento. Inmediatamente después cambia la gabardina por el abrigo negro, casi un luto anticipado, y en torno a ese momento decide que esto fue todo, que viene siendo hora de despedirse y empieza a prepararse para el trance. Dejando una obvia pista que supone toda una provocación al comisario, Costello se convierte en cordero de su propio sacrificio al desencadenar, guiar y manejar la línea de acontecimientos que desemboca finalmente en el fatal desenlace. Eso sí, como buen individualista y sobre todo como buen control freak, no sin antes atar todos los cabos sueltos y cerrar todos sus asuntos. El primero de ellos, matar al contratante. En un mundo de profesionales, no pagar después de que te hayan hecho el trabajo es pecado capital. Y como tal, Jeff necesita castigarlo antes de dar su pirueta de despedida. Su única pista es la pianista, otro carácter para la galería de personajes enigmáticos que ha mentido al comisario declarando no reconocer a Jeff cuando es obvio que sí lo hace. Jeff se aproxima a ella y da en el clavo. La pianista es parte de la conspiración y proporciona a Jeff la identidad del villano MacGuffin, Olivier Rey, de quien solo sabemos que es hombre poderoso. Preguntado al respecto, Melville contó que en versiones tempranas de la historia, Rey tenía una identidad más completa que fue desdibujándose en sucesivas reescrituras hasta quedar reducida a su mínima expresión: una cara, un nombre, una casa. Sobre la pianista, unas pocas líneas.
Encarnada por la pianista en la vida real Katy Rosier, lo mismo que el comisario rompe el tono narrativo, la pianista rompe el ritmo visual de Le Samurai como señal del influjo que ejerce sobre nuestro protagonista. En un mundo mortecino y monocromo, ella es vida, música y color, y una sonrisa artificial de artista sobre la pista que hace las veces de máscara, otra vez una obsesión de Kubrick, cuya filmografía está repleta de ellas, de máscaras o de maquillajes y expresiones fake que enmascaran al humano que hay detrás. Atendiendo a las palabras de Melville, ya sabemos que no es precisamente una ciencia exacta cuando se trata de explicar sus propias películas. Jeff se habría enamorado de la mismísima muerte. Dato, por cierto, que solo compró a medias. Efectivamente, Jeff se ha enamorado de la pianista, pero la pianista no es la muerte, y sí la novia desleal del villano Olivier Rey. Cuando éste sospecha que la pianista se la está pegando con Costello, le encarga a Jeff el asesinato de ella. Jeff acepta el trabajo, ajusta cuentas con Olivier por haberle traicionado y para terminar ejecuta su encargo final, pero lo hace sin balas, sin intención de consumar, impregnando de prurito profesional el acto final que desencadena su propia muerte a manos del comisario. Estos últimos compases de Le Samurai son fundamentales para entender a Costello. Que está eligiendo exactamente el momento y forma de su muerte lo vemos en sus sucesivas despedidas de su morada, del pájaro, de Jane. Y muy especialmente de su sombrero, de su armadura de guerrero, aquella que le da un propósito, función y dignidad en la vida. Aquella que le enmascara, que le protege, que le otorga intimidad. En definitiva, Jeff abandona en el guardarropa su identidad, su individualidad. Muchos son los momentos cinematográficos en los que se revela la importancia que tiene el sombrero en la propia identidad. En otros muchos momentos esa importancia está ahí sin que nadie la mencione, y de hecho el tema daría para toda una pieza completa. Merece la pena reiterar la influencia del samurái en esa maravilla de los hermanos Coen llamada Muerte entre las flores, en la que otro individualista empedernido, Tom Regan, otra víctima de su propio y férreo código moral, que igualmente difiere radicalmente de la moralidad ambiental, en un mundo cuyas reglas se entiende perfectamente y que también encuentra su dignidad en el camino largo, nada contra la corriente hacia el destino elegido cuya consecuencia directa es la miríada de hostias que se va ganando a pulso y finalmente la soledad también elegida y cuyo sombrero es una suerte de fetiche depositario de la propia personalidad, de la propia individualidad del personaje. Y no me resisto a mencionar de entre todas ellas una última influencia, esta muy reciente, en la poderosa Brawl in Cell Block 99 y su protagonista Bradley Thomas, inolvidable Vince Vaughn que acarrea desde los primeros fotogramas la cruz de su férreo código personal, un Orfeo que no noquea a sus enemigos a base de canciones precisamente en un descenso a los infiernos como pocas veces hemos visto en pantalla. Lo que nos lleva a las conclusiones finales a por qué Costello es como es. Melville se refirió al personaje como un enfermo mental, concretamente un esquizofrénico. Una vez más, estoy de acuerdo, pero solo a medias. Es verdad que Jeff responde a ciertos síntomas negativos de dicha dolencia que le incapacitarían para vivir en sociedad. Dificultad para el contacto visual, ausencia de expresión facial y discurso monotonal, pero son síntomas compartidos con muchas otras dolencias, mientras que Costello carece de los más distintivos de la propia esquizofrenia. Pensamiento desorganizado, Costello es metódico, fantasías, alucinaciones, salvo que crea que el pájaro le habla, claro, pero carecemos de evidencias, y comportamiento motor anormal, que tampoco parece ser el caso. En todo caso, en una película normal que transcurriera en un universo medianamente realista, podríamos reconocer en Costello esa soledad patológica de la que nos habla Melville, y que no deja de ser otra interesante lectura de Le Samurai. Ya desde el principio, el extrañísimo retrozoom inicial que abría la historia avisaba de que nos introducíamos en una visión muy introspectiva, muy particular de la realidad. Afinando lo que dije antes, a Costello le vemos desde el punto de vista de Jean Lagrange, pero todo lo demás es el mundo según Jeff, un mundo distorsionado por una mente que está muy lejos de ser normal. Sin embargo, no es la de Costello una mente tan defectuosa ni tan errática como para no tener una perfecta comprensión del medio y de las reglas que lo rigen. A pesar de lo extremo de su conducta, Jeff Costello no es un loco dando tumbos por el mundo, y para descifrarle, para romper el código de Melville y encontrar el patrón que mejor se ajuste al singular comportamiento de Jeff Costello, sugiero recurrir no a la patología, sino a la filosofía.
Si una corriente filosófica, ajena al materialismo dialéctico, vulgo marxismo, impregnaba el pensamiento de la intelectualidad occidental del momento, esa era sin duda el existencialismo. Y Melville, ávido lector y antimarxista visceral, encontró en dicha fuente de reflexiones la inspiración, tal vez inconsciente, pero probablemente concreta y activa, para Le Samurai, y muy especialmente para Jeff Costello. El postulado básico del existencialismo, tal como lo articuló Sartre, dice que la existencia precede a la esencia. Son nuestros actos y nuestras decisiones los que determinan quiénes somos y también los que determinan si llegamos a ser individuos al final de la existencia. Lo elegido es valioso en tanto que único, propio y fruto del esfuerzo, mientras que lo regalado es vulgar, impersonal, común a todos y carente de valor. Nada que sea valioso es gratis en esta vida. La libertad está al alcance de cualquiera, pero usarla se toma un alto precio. La libertad no es un premio, ni siquiera un idílico objetivo, sino una pesada losa que se elige llevar. Un activo tan valioso como costoso que proporciona verdadera esencia a través de una existencia dolorosa. Esencia a través del dolor, Tyler Durden no lo habría expresado mejor. En esa partida de ajedrez contra el mundo, contra la corriente, cada uno traza su camino personal e intransferible. Y de ahí surge esa soledad fundamental, ese radical individualismo de lo existencial. En un universo frío y aleatorio solo podemos apelar a la propia responsabilidad. Lo único valioso que nos es dado es la libertad y al existir tenemos la responsabilidad de usarla bien para llegar a ser. De ahí la silenciosa frialdad de Costello. Los sentimientos, las emociones son inherentes a todo ser humano y por tanto regalados, tan despreciables, baratos, impersonales e inevitables como los procesos fisiológicos o incluso la palabra. Y esa es la fuente de la naturaleza utilitaria de las relaciones de Costello. Según su visión, nada les confiere mayor dignidad que ser útiles, que ser eficaces en aquello que eligieron hacer bien. Recordemos esa mirada de frío afecto por el pájaro antes de abandonarlo a su suerte. Le fue útil y eso es lo mejor que puede pensar Costello de él. Algo más le cuesta ocultar su afecto por Jan, aunque no lo suficiente como para desviarle de su camino. Mucho más en todo caso que con el mecánico clandestino, que obviamente no cuenta con la simpatía de Costello, pero no por ello varía el resultado. En esta obra, que es la vida, cada uno está para hacer su personaje y punto. Véase a tal efecto la frase que suelta Costello a su rival tras reducirlo. Voilà comment on devient sauveur, oui. Así es como se pierde el trabajo, y eso es lo peor que puede pensar Costello de él. Para terminar de fijar los exigentes pilares éticos de Costello, nada como el contrapunto que ofrece el comisario, némesis exacta del protagonista en tantos aspectos fundamentales. Por ejemplo, esa necesidad visceral de atrapar criminales es exactamente el clásico sentimiento que el gélido asesino tiene perfectamente vetado de su ejercicio vital. Es el del comisario, además, un trabajo maquinal, yo nunca pienso, Je ne pense jamais. que podría hacer cualquier otro, lo que hace del comisario un engranaje perfectamente sustituible en la maquinaria funcionarial de la que forma parte. Otra discrepancia diametral con la posición radicalmente individualista de Costello. Para cerrar este apartado, el comisario, en su necesidad de atrapar a Costello, falta a su ética profesional en dos momentos ya mencionados, mientras que Costello es prisionero de su propia e inviolable ética profesional y vital. Y una diferencia no menor, el comisario menciona una hija, una vida familiar que en el caso de Costello ni está ni se la espera. La implicación emocional de uno y la ausencia de la misma en el otro los hace irreconciliables, siendo la gran diferencia entre ambos que al comisario la vida le llevó donde está, mientras que Costello, expresión radical de una filosofía tan exigente que llevada al extremo roza la demencia, es producto de un diseño propio en las antípodas de la naturalidad y que no deja nada al azar. Por eso, Costello es un personaje autoconstruido desde el nombre hasta su acto final, pasando por la imagen que proyecta. Todo en Costello es su propia creación. Y como tal lleva su filosofía de vida hasta sus últimas consecuencias. Como muestra final, el definitivo y supremo acto de libertad es elegir la forma, sitio y hora de su propia muerte. El modo en que eligió usar su existencia le otorgará finalmente su esencia. De ahí probablemente la limpia sonrisa con la que Costello se despedía del mundo en una toma que se quedó finalmente en la sala de montaje, pero de la que sobrevivió una fotografía tomada en el set. Detalle significativo en una película no ya rica, sino exuberante, opulenta y millonaria en primeros planos de Jeff, es señal de respeto por parte de Melville escamotearnos su rostro una vez muerto, dejarle en paz cuando ya no puede controlar la imagen que proyecta, cuando ya no hay dignidad en su cuerpo.
Para un personaje que desdeña todo aquello que no es voluntario, es un cariñoso detalle del narrador negarnos su imagen cuando de Costello ya no queda nada salvo vulgar carcasa y putrefacción en fase inicial. Invariablemente subversiva en cada capa de subtexto que queramos extraer, a un nivel generacional asistimos a un notorio desequilibrio de los términos habituales en que el joven muere y el viejo vive. A un nivel más profundo, si se quiere, la individualidad es un fenómeno raro y fugaz, la excepción a la regla, siendo la regla que el mundo, ya sea en su estado natural, caótico y aleatorio, ya sea en su versión totalitaria e hiperordenada, el Estado, fagocita al individuo o lo elimina de la ecuación cuando éste se empeña en no claudicar, en no rendirse a la corriente. Cuando una obra está inspirada, el subtexto se enriquece con infinidad de capas que, escapando por supuesto al control del autor, encajan en la historia como un guante. Hablando de lo cual, los guantes blancos que usan los criminales en las películas de Melville son precisamente guantes de montador, de aquellos tiempos en los que el montaje cinematográfico se hacía manualmente, manipulando directamente la película, resultando dichos guantes de importancia primordial para no estropear con nuestros humores, bacterias y grasas corporales el precioso material original. Curiosidad que, viendo a Costello decidir el montaje final de su propia existencia, a la vez que otorga al hecho cinematográfico la calidad de lo criminal, añade a todas las capas de lectura de esta obra maestra una juguetona pátina metalingüística. Le Samurái es una obra para degustar una y otra vez. Por cierto, no se canse el espectador buscando la frase inicial del Bushido en dicho volumen, la cita es falsa, del puño y letra del mismísimo juguetón y fabulador irredento Jean-Pierre Melville, que se hacía llamar Melville en honor al autor de Moby Dick, aunque el verdadero nombre del director era Jean-Pierre Grumbach. Uno diría que se inventó la cita buscando la sonrisa del público más atento o tal vez queriendo constatar la naturaleza profundamente ilusoria del cine, dejando claro que dentro de su película el autor es todopoderoso y que lo que desde aquí fuera es mentiroso, falible y vulgar, visto desde ahí dentro es hermoso, es relevante y es perfecto. Preguntado acerca de su legado cinematográfico, Melville dijo que las películas siguen haciéndose año tras año, enterrando gradualmente las anteriores en una pila cada vez más alta. Probablemente sea cierto, aunque yo lo veo más bien como una montaña donde las películas memorables quedan en la cima mientras que las demás ruedan hasta la falda. Y aunque las nuevas tienden a enterrar a las antiguas, es tarea de aquellos que las amamos desenterrarlas de entre la morralla para recuperarlas y ponerlas en el lugar que se merecen. Que sea esa nuestra pequeña manera de adecentar el mundo, de mantenernos dignos y aseados. Que la posteridad termine por enterrarnos a todos, pero no sin lucha. Dale a like si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para no perderte próximas entregas y pásate por los comentarios para criticar, charlar, proponer temas y películas o simplemente para saludar. Y sobre todo, si de verdad me quieres, comparte este contenido en redes para llegar a más cinéfilos, cinéfagos, diletantes, vagos, golfos y aves nocturnas. Que la fuerza os acompañe.